riesgos dentro de la gestión y dirección de proyectos. Para modo recordatorio, debemos tener claro cuáles son los diferentes pasos o procesos que se van a llevar a cabo para esa gestión de los riesgos. Lo vuelvo a repetir porque nunca vienen mal. Planificar esa gestión, es decir, saber cómo vamos a poder hacer frente en función de una serie de riesgos, identificarlos, tener claro cuáles van a ser los riesgos que nos pueden perjudicar o aquellos riesgos que nos pueden beneficiar, por lo tanto tenemos que sacarle mayor partido. Un análisis de los mismos, una vez los tenemos identificados, cuantitativo y cualitativo, saber cuál es la calidad y de dónde viene ese riesgo y saber con qué fiabilidad podemos trabajar con él. Y cuantitativo, pues es un análisis numérico de los mismos, saber cómo responder a ellos y, por supuesto, hacer un seguimiento y un control continuo de ellos por si hay cambios y demás. En este primer punto vamos a ver el análisis cuantitativo que, como os comentaba antes, es el análisis numérico de los efectos de los riesgos determinados. ¿Qué diferentes acciones? Bueno, pues podemos saber determinar cuál es la sensibilidad de estos y cómo nos puede impactar de mayor o mejor medida dentro del proyecto, definir y planificar las actuaciones que debemos tener preparadas cuando aparecen esos riesgos, cómo nos afectarían a la globalidad del proyecto y a ese riesgo global que debemos tener en cuenta en el proyecto, y luego cómo afecta sobre costes, tiempos y en las diferentes hipótesis o escenarios que se han tenido en cuenta, pues que podemos tener más optimista, pesimista, más conservador y demás. Y luego saber cómo debemos actuar en la base del proyecto para poder prever costes y plazos que son a futuro no se habían tenido en cuenta en origen, pero esos costes y esos plazos que podemos prever que pueden aparecer, saber cómo debemos actuar y tener una cantidad de ellos, o sea, tener el valor cuantitativo de estos para saber cómo tenemos que actuar. La gestión de riesgos. El análisis cuantitativo, como os decía, partimos de una modelización, una hipótesis, tenemos una serie de decisiones que tomar para saber hacia dónde tenemos que ir. Esto lo que hacemos es trabajar sobre hipótesis más conservadoras o más optimistas, o teniendo en cuenta una serie de factores externos y demás, que con ese árbol de decisiones, para poder llegar a un punto determinado, estos árboles se crean para intentar que la decisión que se tome sea lo más objetiva posible, habiendo tenido en cuenta todos los valores y todos los elementos externos e internos, independientemente de la persona que la tome, y luego hacer un análisis de los mismos para determinar la tendencia de esos riesgos. Una vez que lo tenemos, ¿cómo vamos a responder a ellos? Para mí esta es la parte importante. O sea, está claro que la hipótesis y el cuantificarlos de manera adecuada es importante, pero el saber cómo vamos a responder frente a las diferentes situaciones es importante. ¿Qué hacemos? Es desarrollar las acciones que son, o bien para minimizar las amenazas de aquellos riesgos negativos que nos pueden afectar al final del proyecto o durante el proyecto, e intentar aprovechar y hacer acciones en las que las oportunidades aumenten. Por ejemplo, un claro ejemplo sería en un proyecto constructivo en el que tenemos que utilizar un determinado material que vemos que durante el arranque del proyecto ha sufrido una bajada de coste y la compra puede ser beneficiosa para el proyecto, pues intentaremos modificar ciertas cosas del proyecto para usar en mayor medida ese producto o ese material que nos pueda abaratar costes de adquisición y conseguir un mayor beneficio, ¿no? Los objetivos, como os decía, de la respuesta a los riesgos es desarrollar las actuaciones que vamos a llevar a cabo, reflexionar o evaluar cómo se van a hacer y dónde se van a llevar, acordar qué estrategias o qué líneas debemos seguir en función de esos riesgos que aparecen. Importante es asignar esas responsabilidades. Es muy importante que esos riesgos los lleven a cabo la misma persona o el mismo equipo de personas. Y, por supuesto, esa revisión continua, ese seguimiento y control y esa modificación de estrategias adaptándonos a esos posibles cambios que pueda haber a lo largo del tiempo y el desarrollo del proyecto. ¿Cómo lo podemos hacer? El proceso es desarrollar una serie de alternativas, como he dicho antes, para incrementar oportunidades o minimizar amenazas. Eso es, el riesgo que nos afecta de manera negativa tenemos que trabajar para minimizar y que la afección sobre el proyecto final sea mínima, y la oportunidad de intentarla aprovechar, incrementar o multiplicar o llegar a un punto para poder conseguir un mayor beneficio. Luego, identificar a la persona responsable, como decía antes, es súper importante, personas o equipos. Siempre es muy importante que durante esos riesgos sea la misma persona o el mismo equipo el que se haga el seguimiento y el control, porque también, aunque se intente minimizar
mediante árboles de decisiones, esa toma, o sea, ese final o ese resultado de ese análisis sea lo más objetivo posible mediante ese árbol de decisiones, sí que debemos tener en cuenta que al final las personas afectan. Entonces, que es esa misma persona la que lo toma esa decisión, conocerla y cómo actúa, nos va a determinar un poco siempre el riesgo de la misma manera y cómo afrontarlo. Trabajaremos siempre sobre la misma línea, ¿no? Las opciones, como os decía, hay dos puntos. Uno es eliminar el riesgo que afecta negativamente y intentar aumentar lo máximo posible la oportunidad o el riesgo positivo. Entonces, si lo hemos conseguido eliminar, no habría problema, pero debemos tener en cuenta que cuando no lo eliminamos tenemos que utilizar o tener preparado una reserva del presupuesto, porque puede haber un incremento del coste debido a este riesgo, una definición clara de cómo hacerlo y cómo intentar transferir esos riesgos y minimizarlos a las diferentes personas o fases del proyecto para que puedan atajarlo de la mejor manera posible o minimizarlo lo más posible. Como os decía, la última parte que nos quedaría por ver es monitoreo y control. Es tan importante el desarrollo y el establecer una buena base inicial como hacer un seguimiento continuo. Entonces, como sabéis, el control es el seguimiento de esos riesgos y no solo el riesgo, sino las respuestas y cómo esas respuestas han afectado al riesgo. O sea que debemos hacer un seguimiento del propio riesgo que va sobre lo planificado, que esas respuestas es lo que esperábamos, saber qué es lo correcto y qué es lo que teníamos previsto y que esa implementación es la adecuada. Los objetivos, pues como decíamos antes, eficiencia, elección de alternativas y un plan de contingencia lo más adaptado posible, lo más personalizado posible para intentar optimizarlo lo más posible. Luego tenemos que diferenciar entre dos tipos de acciones, preventivas o correctivas. Las acciones preventivas son aquellas que se producen cuando ya tenemos un conocimiento de lo que puede ocurrir y actuamos antes de que se produzca ese riesgo para intentarlo minimizar o eliminar, y las correctivas son las que se producen con posterioridad a ese riesgo, intentando eliminarlo o corregirlo. Y luego la evaluación de impacto sobre el proyecto. Todo riesgo que afecta al proyecto tiene un impacto y habrá que comprobar si es lo que se había definido en origen o no para saber cómo debemos actuar. ¿Cómo se realiza el control de riesgos? Es una evaluación continua de los riesgos establecidos de manera inicial en la planificación de riesgos o en la identificación de los mismos, mediante auditorías periódicas, análisis de variación y tendencia. Eso es lo que os decía, tener en cuenta si todo va sobre lo previsto o hay que modificarlo o hay un cambio. Hay que medir el desempeño, entonces siempre habrá unos puntos que haya que saber que todo está adecuado. Comprobar que esa reserva que hemos previsto para esa posible contingencia sea la adecuada y, por supuesto, mucha reunión y mucho tratamiento del mismo. Y esto al final lo que supone es que esté lo más actualizado posible para poder actuar lo mejor posible. Y con esto es todo. Gracias.